Embajador, gracias por la oportunidad de esta conversación. Idas y vueltas en las últimas horas, en este fin de semana, antes de lo que va a ocurrir esta tarde en Nicaragua por parte de México y de Argentina. ¿Qué lectura da justamente sobre estos posicionamientos que no han sido fijos, sino que han estado muy volátiles en las últimas 72 horas? Gabriela, los dos países que mencionas, Argentina y México, han estado en un ir y venir de mucha confusión con relación a Nicaragua. Y creo que esto cruzó la última reunión de CELAC en México, cuando Nicaragua objetó que Argentina fuera nombrado el presidente de CELAC. Ya al parecer se resolvió diplomáticamente esa circunstancia, pero evidentemente las diferencias entre las cancillerías de los tres países y las presidencias siguen estando al rojo vivo. De tal manera que tanto México como Argentina habíamos dicho que participaríamos en la reunión. Hubo objeciones severas en ambos países. Después ambos países decidieron no asistir y después decidimos sí asistir, pero con representaciones de bajo nivel, es decir, las embajadas locales en Nicaragua, no emisarios provenientes de las capitales. Entonces, se está reflejando primero que hay una tensión latente en las relaciones diplomáticas entre estos países. Los dos países, Argentina y México, habíamos retirado embajadores, hay encargados de negocios, pero ahora en el caso nuestro de México, resulta que hoy en la mañana el presidente dio una contraorden y decidió sí asistir, sí participar en la reunión y dio la instrucción de que el encargado de negocios de México asistiría a esta reunión. ¿Qué opinión le merece? Bueno, lo que no me queda claro, y hay que decirlo con toda franqueza, es si estamos ante una pugna al interior del gobierno de México entre el canciller y el presidente, que evidentemente hay una diferencia de criterio entre ellos sobre el tema de Nicaragua. Y por otro lado, si el presidente López Obrador, como es su costumbre, simplemente toma decisiones en su mañanera sin evaluar o medir las implicaciones de sus decisiones. Hablar de soberanía, de la no intervención, de que, como él dijo en la mañana, tenemos una excelente relación con Nicaragua, avala de hecho la elección en Nicaragua diciendo que fue decisión de los nicaragüenses, etcétera, es sin duda alguna para la cultura política en América Latina, es un retroceso y es una tragedia que México esté avalando las elecciones fraudulentas que hubo en Nicaragua, pero además como una ocurrencia de una mañanera, que es verdaderamente preocupante que así es como se están manejando las relaciones diplomáticas de México. Refleja impulsividad, una falta de reflexión seria sobre los problemas de la región, sobre el tema de la democracia en América Latina, que estamos ante, sin duda, una crisis muy profunda. Y creo que este incidente del ir y venir y cambio de decisiones en cuestiones de horas trascendentales de los países refleja que hay una crisis política severa en la política exterior de México. Bueno, ¿y qué me dice usted cuando cita el presidente el artículo 89, no intervención, autodeterminación de los pueblos, pero al mismo tiempo habla también de cooperación para el desarrollo
en favor de los derechos humanos cuando desde 2018 pues se encuentran más de 150 presos políticos en un país como Nicaragua? Es decir, la propia coherencia ya no solo de la política exterior, sino del jefe de Estado de México. Bueno, es absolutamente incongruente nuestro presidente en su manejo de la retórica soberanista por un lado y por el otro lado el apoyo de facto a regímenes autoritarios que como el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua es una dictadura. México nunca en su historia había apoyado una dictadura. Esta es la primera vez en que México en su política exterior apoya a una dictadura. De tal manera que no podemos simplemente decir que como hubo una elección fraudulenta, pero una elección al final de cuentas podemos apoyar este país y es la autodeterminación de los pueblos. Esto no es válido, ni es creíble, ni siquiera jurídicamente aceptable que hayan realizado una elección con tantos candidatos en la cárcel, con una represión generalizada en contra de periodistas, etcétera. Entonces, es un día negro para la política exterior de México, la verdad. Yo lo lamento profundamente. Y que México entonces hoy por hoy esté alineado con países como Cuba, Venezuela, Rusia, Irán, Turquía, o sea, una serie de vecinos muy poco recomendables para un país que pretende ser respetable y ser respetado en la comunidad internacional. Y lo último que diría sobre lo que dijo el presidente hoy en la mañanera, cuando él afirma que México es más respetado que nunca en su política exterior, así lo dijo textualmente, debo lamentablemente desmentir al presidente. No es cierto. México está perdiendo autoridad moral y política con esta acción de justificar, defender y reconocer a una dictadura centroamericana retrógrada y represiva. Embajador Pascoe, no sabe cómo le agradezco la oportunidad de esta conversación en esta tarde, a estas horas, cuando nos avecinamos ya, se avecina ya este evento, la consumación de esto que usted ha ya descrito en esta conversación. Gracias por la oportunidad de su tiempo. Con mucho gusto. Muchas gracias, Gabriela.